síndrome de ovario poliquístico? Lo primero que tenemos que definir es que síndrome significa conjunto de síntomas. Ok. Comencemos por esa palabra. O sea, tener muchos quistes en los ovarios no es sinónimo de síndrome de ovarios poliquísticos. Síndrome significa conjunto de síntomas. Ok. Entonces, en algunas etapas de la vida o en algunos momentos de mi ciclo menstrual, es normal que yo tenga muchos quistes en los ovarios y no significa que tengo síndrome de ovarios poliquísticos. Ok. O sea, yo puedo ir al ginecólogo y él me va a decir que tengo muchos quistes en los ovarios y eso puede pasar simplemente hasta por el momento del ciclo menstrual en que él me hizo la sonografía, o también es muy normal en la adolescencia porque esto está en desarrollo. Ok. O sea, que tengas síndrome de ovario poliquístico y poliquistosis ovárica no es lo mismo. Entonces, el síndrome, además de estos quistes, tiene añadido vello facial, muchas veces aquí, en esta parte que tiende a ser para los hombres, estas áreas, tiende a venir combinado con una insulina aumentada, que es la causa principal de síndrome de ovarios poliquísticos es la insulinoresistencia. Insulina, recuerden que es la hormona que maneja los niveles de nuestra glucosa en sangre. Entonces, repito, la insulina es una hormona, maneja nuestros niveles de glucosa en sangre, y cuando tenemos insulina resistencia, o sea que esta insulina no está funcionando en nuestro cuerpo, así se llama, pues esta es la principal causa de síndrome de ovarios poliquísticos. Okay. Insulinoresistencia, que es hormona que maneja nuestros niveles de glucosa en sangre, no está funcionando, es lo que llamamos insulinoresistencia. ¿Y a qué se debe entonces, doctora, esa insulinoresistencia? Muchas veces es nuestra alimentación, muchas veces es nuestro tema de alimentación, sobrepeso, obesidad, pero también vemos muchos casos de síndrome de ovarios poliquísticos que es esta testosterona elevada y tenemos estos signos masculinos, digamos este vello aquí, que aunque yo me haga láser no se quita. ¿Y cómo yo puedo ir dándome cuenta de que quizás ande por ahí una irregularidad menstrual o una ausencia de menstruación? La menstruación me va llegando con más dolor, con más coágulos, puede que no me llegue, estos vellos faciales, ya eso me está hablando. Pero es importante medir en las analíticas también esa insulina para yo corroborar. Ojo, no es lo mismo que medir glucemia. O sea, yo tengo que complementar. La insulina es la hormona que maneja esa glucosa. Entonces, cuando ella no está óptima, repito, lo llamamos insulinoresistencia. Y repito, es la principal causa de síndrome de ovarios poliquísticos, que tienes síntomas de esta parte androgénica, así le llamo. Recuérdense que los andrógenos son las hormonas masculinas. Claro. Entonces hay un síndrome de ovarios poliquísticos que puede ser de carácter androgénico, o sea, tengo mucha testosterona y por eso tengo muchos caracteres masculinizados. Fíjate que el hombre no menstrua. Entonces, en todos los casos, si hablo de que es por insulinoresistencia, la insulina es una hormona. Si es porque tengo una tendencia androgénica, androgenismo, también estamos hablando de un tema hormonal. O sea, que por todos los lados, aquí lo que tenemos que corregir las hormonas. Hay otra causa de síndrome de ovarios poliquísticos menos común, pero pasa, que es por el cortisol elevado. Y eso también hay que investigarlo. Ojo, medir un cortisol en ayunas a veces no basta. Tengo que medirlo a MPM o de preferencia, y óptimo sería un cortisol en saliva para yo hacer un diagnóstico certero. A veces también va a pasar que este cortisol va a salir muy bajito, pero es porque ya lo tengo agotado de tanto que libere. Entonces, cada vez los médicos vemos este síndrome de ovarios poliquísticos, cada vez es más común en la consulta, porque cada vez tenemos más sobrepeso, más obesidad, y esto suele estar conectado. Cada vez tenemos más sedentarismo. Sí. Usted dice, doctora, que el cortisol elevado también puede ser una causa. ¿Qué produce entonces que el cortisol se eleve demasiado? El estrés, la ansiedad, el no dormir, el insomnio y la vida que llevamos ahora mismo. Ahí hacemos la observación de que recordemos que el cortisol es la hormona del estrés. Sí. Entonces, cuando esta hormona del estrés dura mucho tiempo elevado, puede también esta ser una causa de ese síndrome de ovarios poliquísticos. Y a veces no lo investigamos, porque los médicos estamos tan acostumbrados a que es tan común que casi en el 100% de los casos el síndrome de ovarios poliquísticos es por la insulinoresistencia, que se nos olvida lo otro. También te vas dando cuenta de que tienes esta insulinoresistencia cuando tu cuello se va poniendo oscuro. Sí. Estas entrepiernas se van poniendo oscuras, estas axilas también se van oscureciendo, y eso me va hablando. Eso tiene un nombre. Ese cuello oscuro no es sucio. Eso se llama acantosis nigricans. Sí. Esa acantosis, que son esas axilas oscurecidas, ese cuello oscuro, esa entrepierna oscura. Esa acantosis nigricans ya me está hablando de que yo tengo que ir a revisar mi insulina basal y postprandial,
mi hemoglobina glucosilada y mi glucemia en ayunas. Okay. Y eso me está hablando, no es que te lave bien, eso no es sucio. Okay. Eso es que tengo los niveles de azúcar e insulina en sangre elevados sostenidos por mucho tiempo. Okay. Si a esto se le adiciona una irregularidad menstrual, este vello facial, pues ya posiblemente tengamos que descartar ese síndrome de ovarios poliquísticos, que casi en el 100% de los casos mejora con cambios de estilo de vida. A veces no basta, necesitamos una ayudita, pero casi siempre, quitando la causa, mejoramos la mayoría de las cosas. Sí, claro. Entonces, esto es importante, porque aquí el cambio de estilo de vida es clave. No es como otras condiciones de salud, que hay un tratamiento médico, que suele ser la solución, o un tratamiento quirúrgico. Aquí, por más tratamiento que yo te quiera dar médico, si yo no quito el problema de raíz y cambiamos tu estilo de vida, pues quizás esa menstruación no mejora y esas hormonas no mejoran, no cede al tratamiento. Doctora, entonces las mujeres, por ejemplo, obesas, las mujeres que tienden a tener una mala alimentación en el sentido de que comen mucha harina, comen mucho pan, comen mucha comida chatarra, papas fritas y todo este tipo de comida, ¿esto tiene alguna influencia en el síndrome de ovario poliquístico? Porque cada vez que como eso que acabas de mencionar, se me dispara la insulina. Entonces llega un punto en que yo tengo tantos picos de insulina que ya a eso le llamamos insulinoresistencia. Okay. Imagínate que la insulina es la llave que abre la puerta para que pase el azúcar. Entonces, si la insulina es la llave que abre la puerta para que pase el azúcar, llega un punto en que tú me has dado tanta azúcar que ya la llave no funciona y no me abre. Entonces se queda ese azúcar afuera en la sangre. Entonces ahí es que llamamos insulinoresistencia. O sea, yo tengo insulina en el cuerpo y tengo mucha y está altísima, pero no está funcionando porque tú me agotaste de tanta azúcar que me diste. Entonces, si esa insulina es que maneja ese azúcar, pero tú comes tanta azúcar que llega un punto en que ya estoy cansada, ya no voy a trabajar más. Y eso es lo que conocemos como insulinoresistencia, que, repito, nos lleva a esa acantosis nigricans, que es ese cuello oscuro, esas axilas oscurecidas, y nos lleva a ese síndrome de ovarios poliquísticos. Importante, doctora, destacar que el azúcar, las diferentes formas de azúcar, como tú comes harina, que existe, porque a veces creemos, exacto, a veces creemos que el comer azúcar es comernos un dulce y ya. Entonces vamos a destacar cuáles son las diferentes formas de ingerir azúcar que tenemos. Es que si tú lees cualquier pan, tiene azúcar. Sí. Cualquier pan que te leas, yo creo que el único que no tiene azúcar es el pan de agua. Okay. Pero tiene harina. Okay. Obviamente. Cuando tú te bebes un cóctel, posiblemente que estés en una discoteca, hay azúcar en esa piña colada. Sí. En cualquier cóctel, los cócteles en sentido general llevan azúcar. Cuando yo consumo cualquier lácteo, tengo azúcar porque la lactosa es el azúcar de la leche. Sí. Entonces es muy difícil que un procesado no tenga azúcar. Entonces, si quieres evitar como estar consumiendo azúcar para mejorar esta situación, pues lo primero que quizás tenga que evitar sea empacados y envasados. Okay. Porque es que si no se conservan estos productos. Entonces este es lo que se suele utilizar como conservante. Harinas, azúcares, alcohol, frituras, son productos a evitar si yo tengo esta situación de síndrome de ovarios poliquísticos o de insulinoresistencia. Okay. Y lo primero también, que incluso va en conjunto, es el tema de la actividad física. La gente habla de una frase, no existe, pero lo voy a utilizar aquí, que es de que quemar el azúcar. Si yo quiero quemar algo, pues hasta la gasolina, tú tienes que sacar el carro para quemar gasolina. Sí, sí. Entonces, es lo mismo. Aquí la actividad física me va a permitir que yo pueda utilizar ese azúcar como fuente de energía. Entonces, si yo no me muevo, no voy a estar utilizando ese azúcar como fuente energética. Claro. Entonces, esto es importante. O sea, cambio de estilo de vida implica comenzar a realizar actividad física. Y hay un tema, y es que muchas de esas pacientes no van a engordar por cuestión genética. Pero eso no significa que no te esté haciendo daño la mala alimentación. Claro. Yo creo que tú eres una de esas gente que come y no engorda. ¿Verdad que sí? Tú eres una de esas. Tú le caes mal a mucha gente. Tú le caes muy mal a la mayoría de la gente. Doctora. Todo el que come y no engorda suele ser, hay que sacarlo de los grupos. Eso es muy injusto en esta vida. Muy injusto. Entonces, este tipo de cosas a veces pasa por cuestión genética, efectivamente. Sí. Pero eso no significa que la comida, aunque no te engorde, no tenga algún otro efecto perjudicial. Claro. Te puede subir los triglicéridos, te puede pasar este tipo de situaciones. Entonces, eso es importante que también yo lo tome en cuenta. No necesariamente todo el que tenga síndrome de ovarios poliquísticos va a tener sobrepeso u obesidad. Ojo, la mayoría sí. Pero no necesariamente el 100% de los casos. Otro síntoma muy común del síndrome de ovarios poliquísticos es el acné. Me llegan muchos casos que vienen de la dermatóloga. La dermatóloga
simplemente le dice, esto no es algo que está por fuera, aquí hay un tema hormonal, me lo refiere, me dice, vamos a sanar esta parte para que pueda mejorar lo de afuera, porque Claro. si el tema aquí comienza con ese cambio de estilo de vida para sanar esas hormonas, pues no va a mejorar con un par de cremita, porque vuelve otra vez. Claro. Es como lo que yo hablaba del cuello oscuro, esto no es sucio, lavándote no se va a quitar, Exacto. tengo que ir a quitar el problema desde la raíz, que es la insulinoresistencia. Exacto. Doctora, ¿y a partir de qué edad comienzan a presentarse estos síntomas y estos casos de síndrome de ovarios poliquísticos? Antes no, pero ya lo podemos comenzar a ver en niños de 8, 9, 10 años, porque Wow. recuerda que antes la obesidad era una condición de adultos. Sí, sí. Y sí. ya vemos los niños con obesidad, Ujú. porque a diferencia de cuando tú y yo estábamos chiquitas, que podíamos jugar en el patio con los amiguitos, Sí. el niño ahora se la pasa jugando con el videojuego, con el celular, con la tablet. Tú llevas a tu niño quizás a hacer deporte, pero no todos los padres hacen eso. Claro. Porque hasta por el mismo tapón, muchos papás no inscriben al muchacho en clase. Exacto. Pues si va a durar más en el camino que lo que el muchacho va a durar cogiendo la clase. Ujú. Entonces, todo esto de estos niños pasar más tiempo, que ahora el tiempo de ocio también es sedentario, Sí. pues nos va favoreciendo que ahora los niños tengan esas condiciones como diabetes tipo 2 y obesidad, que eran antes enfermedades propias del adulto. Sí, que de hecho, en el día de ayer estábamos hablando que de 150 casos detectados se ha pasado a 250 aquí en nuestro país. En obesidad infantil. Exacto, en obesidad infantil. Y es realmente... Pero ¿cada cuánto tiempo? Bueno, lo que va de año. Y es realmente preocupante. Y de hecho, precisamente hablaban de esta comida chatarra, hablaban del sedentarismo que hay ahora en los niños y que ahora los niños están pegados en el celular. Pero y Gisela, las siéndote honesta, pantallas. estamos en junio y yo te puedo decir que yo he visto más de 250 niños con obesidad este año. Y estamos en junio. Yo te puedo decir que he visto yo sola Wow. más de ahí. Lo que pasa aquí, Gisela, es que tiene mucho que ver con el papá. No es un trabajo de, no, yo le voy a llevar al niño para que usted le arregle. Exacto. Que es un tema que tenemos los adultos. No es algo que yo puedo corregir en el niño porque el niño no cocina, no hace compra. Entonces eso es un tema que somos nosotros los adultos. Y Claro. es difícil, a veces no es culpa del papá, es que de verdad a veces el papá no puede con tanto. No, claro, claro. Estamos conversando con la doctora Altagracia Hernández, nutrióloga clínica y obesóloga. Estamos hablando acerca de la nutrición en el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a hacer una pausa comercial y en breve retornamos.